veces nos compramos la idea de que ser practicantes de yoga o ser yogis es peace and love y ya no me enojo nunca. Oye, amigo, date cuenta, andas medio mal vibroso. Sí me ha tocado. Ah, por eso sirve la chaturacas para sacar los chamucos. Sácalo del cuerpo. Y entonces, pues ya que salió del cuerpo, ponte a meditar o a respirar si es que te funciona. Decía también Randas que todo es Dios, todo es una manifestación de Dios. Tu enojo, tu impaciencia, tu frustración también. Yo creo que si nos ponemos a pensar en los momentos más difíciles o de las emociones más difíciles, yo creo que son las cosas que más nos han transformado en la vida. Pretender ser santos o pretender ser el yogi perfecto antes de tiempo es un modo de violencia hacia nosotros mismos. Bienvenidos a Chismásana. Lo que se habla después del yoga. ¿Cómo estás, Vero? Muy bien, bueno, más o menos. ¿Qué tal? Me encanta porque en mi pregunta estaba ya la respuesta. Así, ¿Cómo estás, Vero? estoy. Oye, cuéntanos, estoy. Cuéntame, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues tú a ver, ¿cómo está tu semana? Y tú dime qué tan yogi fuiste esta semana. No, ahí ando perdida. Dios, como estas frases que dicen, mm, dime que te pasó algo sin decirme que te pasó algo. Yo digo que es 50% namaste y 50% motherfuckers. Sí, Sí. ese es el tema. O cuando el modo zen sale del chat. Pues platiquemos hoy justamente de qué pasa cuando pasa estas sensaciones y respecto a lo que me preguntas de la semana, ¿qué pasa cuando el modo zen salió del chat? O sea, ¿cómo nos sentimos? Bueno, más bien, ¿a qué nos referimos cuando decimos que el modo zen salió del chat? Sí. Yo creo que para empezar hay que poner en contexto que muchas veces nos compramos la idea de que ser practicantes de yoga o ser yogis es peace and love y ya no me enojo nunca y entonces traigo amor, te traigo paz, así como el señor Burns. Y que entonces ya somos inmunes a que nos sucedan cosas que nos saquen del centro. Pero la realidad, pues, es que seguimos siendo humanos. Entonces, pues van a pasar cosas que nos hagan enojar, que nos hagan mentarle la madre a alguien, que nos haga querer desgreñarnos al primero que pasa enfrente. Entonces, ahí es donde el zen sale del chat. Pero, ¿qué pasa ahí? ¿Dejamos de ser buenos yogis? ¿Entonces ya somos un fraude como practicantes? ¿O qué? Hay como dos vertientes en esto que me compartes y me viene a la mente, una cosa es lo que sucede cuando el modo zen baja, o sea, baja de nivel, lo que sucede contigo y lo que sucede con las personas con las que interactúas. Quiero hablar un poquito de cómo funciono yo cuando eso pasa. De entrada, suelo aislarme un poco. Cuando siento que no ando en un modo tan zen, o vaya, explico. Cuando siento que no, mi vibra, mis pensamientos, mi forma incluso de actuar, de moverme, de hablar, no está suave, de pronto tiendo a ser duro conmigo y, y me alejo un poco de la gente porque inmediatamente lo identifico y pienso, sí, claro, si yo en esta vibra que me cargo me presento ante un grupo o ante una persona, va a estar cañón porque no voy a tener cosa bonita para transmitirle. Entonces me convierto un poco como en alguien rígido, duro y medio manchado conmigo. Y la otra parte es lo que sucede con las personas que están alrededor mío, que de pronto lo noto. Y hay alguna gente, ¿qué tal, algún agente, no, algunas personas o gente que tiene la confianza y me dice, oye, amigo, date cuenta, andas medio mal vibroso. Sí me ha tocado. Ah, Inmediatamente la gente que nos tira, y digo nos, porque quiero que me compartas, Vero, en tu caso, ¿cómo haces? Normalmente hay gente que me lo ha dicho y en ese momento, o sea, me quiero esconder, quiero decir, no, 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 se me olvida lo que acabas de decir. Pues sí, siento y soy humano. ¿Tú cómo lo vives? ¿Qué sucede? ¿En qué escala? ¿Te pasa lo mismo que a mí? Esto que te decía sí. personal y luego con los demás. Yo reflejo en ti con la parte del ser muy dura conmigo misma y es algo que he estado aprendiendo a hacer
no autoindulgente como de, ay, no, sí, soy humana y cometo errores, sí, como que, ay, para lavarme las manos, sino más bien como asumir esa parte humana que tengo, pero sin ser tan látigo duro, porque sí, me ha costado mucho eso de ser látigo duro y pensar que a lo mejor algo que me sale acá del centro ya me hace ser mala persona o mala maestra, mala yogi o demás. Y entonces, para mí, un referente que me ha servido un montón ha sido Ram Dass, porque es como el espejo que refleja que la parte humana, la parte de nuestra sombra está perfecta, porque es parte de la asignatura que venimos a cursar a esta plano. Y un ejercicio que he hecho, que lo aprendí de Ram Dass precisamente, era cuando sientas esa emoción que crees que es baja, del enojo, la ira, la envidia, entonces, ok, siéntate un ratito con ella y de, hijo, mano, sí estoy sintiendo esto. Entonces, obsérvala, no la reprimas porque si no se va a poner más turbo. Y entonces es lo que he empezado como a ejercitar. Me cuesta ahí también un poquito, digo, bueno, a ver, pues sí, sí estoy sintiendo esto. Y no trato de meterle justificación, sino como sentirla. Y lo curioso es como que se disipa y al ratito veo como que lo que había escondido abajo de esa emoción. ¿Y qué más me pasa? Me pasa a veces lo que me cuesta también un poco es poner límites. Entonces, pues en esa parte también es donde entra mi enojo post de que sucede eso. Y es como parte del ejercicio aprender a ser más asertiva para no desgreñarme gente, que digo, ya me pasa menos de desgreñarme gente. Sí me pasaba antes, digo, sobre todo con la familia, yo creo que es ahí donde nos oprimen los botones más, porque son los que nos conocen más las mañas, por dónde le cogíamos La maña. la maña. Oye, Vero, voy a hacer aquí una interrupción rapidísima para retomar algo que acabas de decir. Se convierte en un tema muy interesante. No nada más lo que acabamos de decir del Zen ha salido del chat, sino que lo que pasa a profundidad y detrás de eso. Te acabo de escuchar decir que justamente el proceso que vivimos cuando presionan el botón Ujú. tiene que ver con los límites, pero pasa algo también, cuando ya estás adentro de esta avalancha de motherfuckers, cuando pasa eso, también me identifico, me espejo contigo, realmente tampoco a veces tenemos ahí esta sensibilidad para poder poner un límite, porque Ujú. ahí incluso también es bien necesario, súper necesario poner un límite. Ejemplo, no estamos tan de buen humor tú y yo, vamos a cruzarnos para hablar de este podcast y de pronto si tú no lo estás pasando tan bien, te sientes irritada, molesta y yo estoy duro y dale, sí vamos, pero vamos a grabar, oye, hay que hacer esto y tú no me pones un límite diciéndome, Jair, no lo estoy pasando bien. Ahí yo creo que Ajá. también, ya que estás adentro de esta avalancha de emociones, creo que también ahí es importante. Y no sé si podemos redefinir un poco en cómo estamos comenzando este capítulo, este episodio de podcast, pero es entender entonces que se vale bajarte del chat, ajá, o sea, decir chao, pero conscientemente de qué es primero, dejar que fluya la emoción y después poner el límite o estar siempre consciente de poner los límites para que no explotes. Pues yo creo que es un ejercicio de las dos cosas, porque a veces no es tan fácil poner límites si ya la emoción te consumió. Entonces, si ya estás entrando y el puntito donde vas a explotar y eso, dices, bueno, time out, a lo mejor me voy, me salgo, tal. O si estás tú solo y fue algo que te ocurrió, no sé, por un chat o por algo que pasó con alguien que no está en ese momento en el espacio, yo creo que es darte la chancita de, pues, respirarlo, sentirlo y sacarlo asertivamente. Digo, porque muchas veces tratamos de sacar la emoción que está a punto de hacer una explosión con algo yogi que nos baja. Y eso yo creo que es lo peor que podemos hacer, porque no vas a poder sacar algo que ya está en el cuerpo, se trata de meditar. Entonces a veces funciona, por lo menos a mí, y de consejo que recibí y sí me funcionó, es sácalo del cuerpo gritando. A lo mejor agarras una almohada y o subes el vidrio del carro y gritas, o golpeas un cojín, o a veces también funciona incluso saltar y sacudirte, porque se aloja también en el cuerpo la emoción. Entonces, cuando ya la sueltas ahí,
Por eso sirve las chaturagas para sacar los chamucos. Es- Navasanas. Navasanas. No, es que fuera de onda, una práctica vigorosa física también tiene ese componente que nos saca lo que se está acumulando en el cuerpo, no solamente es en la mente. Entonces, cuando lo sacas del cuerpo, es por eso sientes como, ay, ya me exorcizaron después de mi práctica de yoga. Me encanta porque siempre que te escucho decir, vengo de una exorcizada, exorcidasasana, tiene que ver con la clase. Ajá. Pero a veces no tenemos la chance de aventarnos ahí unas chaturangas, entonces es sácalo del cuerpo. Y entonces, pues ya que salió del cuerpo, ponte a meditar o a respirar si es que te funciona. Porque no solo todo se resuelve con yoga, sino a lo mejor hay técnicas diferentes y pues una simplemente a lo mejor ser humano y echarte una buena gritadita. O como dicen por ahí los memes, una lloradita y luego se le seguimos. Es- El del perrito, ¿no? Unos peritos. Y ya, después lo solucionamos. Oye, pero voy a agarrarlo así, ¡pum!, en el aire. Acabas de reactivar en una parte de mi cerebro un recuerdo. Hay una herramienta que se llama Step Out, o sea, un paso atrás, Ujú. que utilizo mucho cuando hablo de liderazgo con las empresas. Y en la famosa herramienta Step Out, curiosamente está más enfocada en el tema de emociones. Qué interesante y cómo parecería que capítulo, este episodio, tiene mucho material, pero vamos acotándolo. Esta herramienta consiste precisamente en, uno, identificar lo que estás sintiendo. ¿Cómo? A través del cambio de temperatura de tu cuerpo, a través del sudor de tus manos, porque, a ver, no nos perdamos tanto, no necesitamos ser yogis para entender que hay una emoción que te está alterando, que te está cambiando y debes empezar a observar qué se siente. Hay quienes me dicen, bueno, Jair, no, habemos personas que no somos tan conscientes. Entonces, número uno, identificar que hay algún cambio. A lo mejor sientes caliente tu cara, a lo mejor quieres gritar porque te sientes molesto. En este paso, perfecto. Tratar de identificar de alguna manera. Número dos, en esta herramienta se utiliza mucho que elijas de qué manera te puede funcionar liberar esa sensación o esa emoción, aunque no sea reconocida. Lo ideal sería que le pusieras un nombre, ¿no? Estoy enojado a un 45%. O, o eh, estoy triste, estoy molesto, estoy asustado. Me regreso a la 2. La 2 es identificar de qué manera remueves esa sensación, esa emoción. Número 3, permítete, después de haberla liberado, ¿sí?, tomar nota para que recuerdes qué cosas pasan en tu cuerpo, qué cosas pasan en tu entorno cuando esa emoción o sentimiento aparece. Y por último, fíjate, eso está re lindo y no tiene mucho que ver tal cual como tú decías, con una práctica de yoga, con un chaturanga, con una vasana, sino que el último punto te dice, felicítate por haberte atrevido a reconocer que no lo estabas pasando bien, que identificaste una herramienta para removerlo y que hoy estás dando un paso hacia el autoconocimiento. Entonces, esta herramienta conocida como Step Out, creo que tiene todo que briento con algo que exactamente no tiene que ver con una postura de yoga Ujú. o con una meditación. Y por último, me parece súper importante compartirles, a través de lo que hemos platicado Ver y yo, incluso antes de comenzar este episodio, compartirles que a veces pensamos que el tren puede frenar inmediatamente. Y quienes hemos visto moverse un tren en las vías, sabemos que el freno no es inmediato. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Intentemos reconocer que al ser humanos, una práctica de yoga nos va leccionando para reducir estos Ajá. momentos. No podemos parar al 100%. ¿Qué recomiendo? Y me gustaría, Vero, que retomaras tú conmigo. Yo recomiendo que pensemos que a lo mejor en un momento de explosión y de molestia, en donde escuchas así hasta como una ambulancia, Sí. eh, pienso que en ese momento necesitaríamos mucho trabajo, a lo mejor, no lo sé, para apretar un botón inmediatamente apagado. Ujú. Yo creo que los seres humanos no funcionamos así. Yo creo que sí Sí. necesitamos bajar poco a poco. Y hablando eso del tren que necesita su tiempo para frenar, también en la práctica espiritual, este,
pretender ser santos o pretender ser el yogi perfecto antes de tiempo es un modo de violencia hacia nosotros mismos. Y esa es como la parte de donde aplicas la compasión. Ahí ya metiendo la parte emocional que platicaste, que es un ejercicio buenísimo, también meterle como esa parte espiritual y pensar que sí, ciertamente somos seres divinos, pero somos humanos. Y si tratamos de divinizar todo y only good vibes, entonces solo compasión, namaste, Dios, tarara, que eso sí es la práctica de yoga, pero le dejo a un lado mi parte humana, entonces está incompleta. Decía también Ramdas que todo es Dios, todo es una manifestación de Dios. Tu enojo, tu impaciencia, tu frustración también, porque él decía que es como grano para el molino, porque cuando aparece eso es la perfecta oportunidad de hacer la transformación espiritual. Porque si todo fuera peace and love y toda la vida, chalala, pues nos quedamos en el mismo lugar siempre. Y llegamos a este plano porque aquí es donde existe la polaridad y es donde podemos experimentar todas esas cosas incómodas. Y se dice que lo escogimos voluntariamente, venir a este desmadrito llamado vida humana y tierra. Y entonces ahí es donde entra la real práctica espiritual de, ok, soy toditito esto. Y entonces ahí también empezamos a transformar un poquito lo que sentimos. Ya no se trata como de reprimir el enojo, sino identificar de dónde viene o qué hay detrás, darle ese espacio, como decía él, invítalo a tomar un tecito. Eso. Entonces, cuando le abres la puerta y, órale, pues, órale, este encabronamiento, toma, ¿de qué te gusta? ¿Manzanilla? Y entonces, curiosamente, se empieza como que a disiparse, ah, ya me enfadé, ya me voy. Y eso es como parte de este cotorreo espiritual que se trata de abrazar todo. Digo, no se trata de justificar nuestras mentadas de madre, que se nos salen, a lo mejor mentar a la madre al del carro, dar un pasito atrás, como dices tú, y a lo mejor ya se te fue el cristiano, pero hacer como una disculpa mental, a lo mejor, porque energéticamente también tiene como su acomodo las cosas ahí. O en vez de quererme desgreñar al cristiano que me hizo enojar. Entonces, como el pasito atrás y como decía el anuncio de los 80, tú y yo que somos de esa camada y nos estamos revelando ahí de deténgase, cuenta hasta 10. Buenísimo, blanco y negro y luego sí la pausa. Sí. Oye, Vero, yo creo que vale la pena que compartamos que tampoco se vale, o sea, tampoco se vale que digas, chingavasana. O sea, no, a ver, o sea, no, no por meterle el asana va a cambiar el show. Sí, la realidad es que, pues más vale, como ya lo dijo el buen personaje profundamente filósofo, más vale afuera que adentro, ¿no? Y era el burrito de Shrek, me parece. Ojo, creo que esta frase, aunque suena chiste, sí, o sea, es entender que todo en esta vida es como un péndulo. De pronto nos toca sí sentir los fregazos de la vida y sentirlos y vivirlos molestos, pero también se vale que luego vayas al centro y que luego te vayas a la ultracompasión y al chingabásana. Ajá. O sea, es como este péndulo. Me encantó que antes de comenzar a grabar este episodio, platicábamos de las frases. Te aventaste unas súper buenas, Vero, que me encantaron. Esa de, por ejemplo, invitarle un té. Fíjate, curiosamente, en el medio donde a veces me muevo, que es en el medio empresarial, hay frases que utilizamos para hablar de servicio al cliente. Normalmente, el área de servicio al cliente, las personas llegan muy molestas porque van a reclamar algo, porque van a pedir un cambio. Bueno, una de las recomendaciones que yo doy, y tengo manuales y manuales y manuales, fíjate, curiosamente, voy a citar a Ramdas, pero voy a hacer como un reloaded. Dice, nunca le ofrezcas una bebida caliente a una persona que está molesta. Porque, Ya la puedo aventar. sí, te la puede aventar, pero además es cierto, si lo pensamos, ¿qué calma tu sistema nervioso? En un momento de calma, obvio, o sea, yo me lo dijiste ahorita y me imaginé, aunque está haciendo calor en estas épocas, yo me imaginé un tecito y dije, qué rico, pero con una vista bonita, no en un momento de molestia. Yo no me puedo imaginar un sorbo de café enchilado, pero sí me puedo imaginar a lo mejor un tecito frío. Y la gente que practica y está muy metida en la Ayurveda me diría, no, Jair, frío no, al tiempo, pero no caliente. Y bueno, me viene a la mente esa frase. Otra frase dijiste que me encantó. No, pero ahorita retomando eso que platicas, me acordé de un reel de llega una señora a una quesería y le dice, oye, es que este queso que me vendiste está pasado y no sé qué. Ah, sí, claro, señora, se lo cambiamos.
pero no traigo el ticket. No, no importa, está bien, se lo cambiamos. Pero no sé qué, ¿ya te acordaste cuál? Y entonces la persona que la atiende le dice, tiene ganas de pelear, ¿verdad? Sí, lo podemos hacer un poquito. Ok. Entonces se la empieza a hacer cansada. No, no se lo puedo cambiar porque no trae el ticket. No, no sé qué. Y le da lo que quería la señora, que era ese momento de desfogue, y sale feliz. Y entonces me recuerda un poquito eso de, a veces tratamos de contrarrestar la emoción de la otra persona, como, no, no es para tanto, y ay, no, mira, fíjate cuánta gente que sufre en el mundo y tú que tienes esto, qué malagradecido. Y yo creo que ese es echarle ahí, como dices, la bebida caliente para que te la avienten en la cara. Y yo creo que a lo mejor ese cachito de empatía es darles espacio a la persona que sienta la emoción. Si ya hablamos de alguien que tenemos enfrente, ¿no? De decir, bueno, a lo mejor, bueno, si está muy enojado y siento que me va a pegar, ok, estás enojado, a lo mejor me voy al cuartito de al lado, Voltea o la a lo mirada, mejor sí, sí. enójate y expresa tu enojo. Si a lo mejor es un amigo tuyo y te quiere expresar que está así de enchiladísimo. Entonces yo creo que esa también es parte de la práctica espiritual. Cuando ya nos toca estar con alguien que está sintiendo una emoción que lo desborda, yo creo que lo más bonito que podemos hacer es validarla, porque lo más gacho que puedes hacer con alguien es como decirle, no es para tanto, aunque a lo mejor tú lo creas en el fondo y a lo mejor la persona después se da cuenta que no era para tanto. Entonces es como, valido la mía y valido la de las demás. Como yo creo que es uno de los regalos más bonitos que podemos hacer cuando atravesamos todo este abanico de emociones incómodas. A mí me gustaría aprovechar este momento, Vero, para decirte y para decirles, tengo la dicha y la fortuna de compartir muchas cosas y ahora con este hermoso regalo de compartir en un podcast contigo, puedo recordar que te he visto en de muchas formas en la vida, pero te he visto triste, te he visto enojada, te he visto incómoda, te he visto ultra feliz. Y hoy me gustaría dejar en este episodio grabado algo y es qué maravilloso que hoy lo estás expresando. O sea, qué bonito que lo estás compartiendo, qué bonito que nos lo estamos diciendo, pero yo ya lo había notado. Quiero validar todas esas veces en donde tú te has encontrado molesta o incómoda, porque hoy puedo entenderlo y se siente súper bonito. No sé si lo alcanzas a Ujú. sentir. Ya me Ya, vas a el chillar. ojo aguoso. Sí. Sí, porque es real. Creo que una de las primeras personas que me enseñó a validar las emociones fue Vero. Vivimos hace unos años, ya ni me acuerdo, como en la fotito está de la viejita del Titanic, Ajá. hace Hace 80. 84 años. Sí. Em, Me acuerdo que me validaste y eso es de verdad, vale oro. Validaste mi sensación de ultra coraje por una sensación de abuso de tratos que viví. O sea, me refiero a, no se asusten, no se asusten, ya hablaremos en otro episodio de esto, pero hubo una situación de abuso de confianza y de cosas mal hechas entre dos relaciones de amistad. Y Vero, me contuviste, pero ojo, no abrazándome solamente, sí me apapachó, pero más bien lo hiciste a través de la validación. Oh, ahorita me acabo de acordar de eso y hoy yo te quiero validar a ti. Quiero decirte que es súper padre tener este tipo de conversaciones porque es cierto, no necesitamos pensar que hay un porcentaje, 50% namaste y 50% motherfuckers. No, más bien es encontrarte todo el tiempo este botón, estas personas maravillosas que te No, validan, ¿no? sí. Pues lo mismo debo decir, porque compartíamos algo similar en esa experiencia y Ujú. pues yo también estaba así con mi cotorreo de... Y yo creo que sí fue un momento muy bonito que siento que nos unió más, porque no sé tú, pero ahorita lo veo a la distancia y digo, ay, sí me mamé, ¿cómo qué drama hice? Yo también. Sí. Pero mi drama era válido en ese momento porque me di cuenta de como muchas cosillas que traía ahí, de creía que ya había resuelto de heridas de la infancia y que, ya la herida materna ya la resolví con mi mamá. Pero pues resulta que él no la tenía resuelta y se presentó otra figura que era materna para mí y como que ahí. Y ahorita me doy cuenta de, pues sí, sí eran válidas en su momento, ahorita sí puedo decir, sí. Pero yo creo que ahí en ese nos hicimos como ese rebote bonito de pues esa validación mutua y que también agradezco y que siento que es como lo que son, nos ha mantenido como Unidos, netos, ajá, y netos ahí. unidos y muy netos. Eh, Quisiera que si
te sucedió a ti algo similar, nos lo compartieras. Por favor, escríbenos, cuéntanos. La verdad es que a Vero y a mí nos llena de mucha gracia, de mucha expansión poder saber que resonamos contigo, porque pues sí, o sea, 50% namaste, Sí. 50% everybody. Es- Espero que no me funien por esto. Pero bueno, parece un mudra. Vero, me gustaría ir como aterrizando en este tema y no sé si se me pierde a mí algo. Acompáñame, recuérdame. Pero creo que lo primero entonces es entender que sí es muy válido entender que a veces el agua sube mucho y el agua baja con el tema espiritual. Entender que la espiritualidad no tiene que ver con un modo eh, totalmente, no quiero decir ecuánime porque sí me gusta la palabra ecuánime, pero más bien totalmente de bien hecho Luz, y de luz. good vibes only, Exacto. que ahora como que está muy de modita eso y que, pues ¿Y yo qué creo, otra ajá. cosa? ¿Qué otra cosa sería? Mm. Entender que Que a veces la salirse del validación, camino también es el camino. ¿cómo fue? Que a veces salirse del camino también es el Me camino. gusta. Y ahí Claro. así como un parenticito, como yo creo que si nos ponemos a pensar en los momentos más difíciles o de las emociones más difíciles, yo creo que son las cosas que nos han transformado en la vida. Digo, Totalmente. ajá, Rodearte de personas que empiecen a identificar, no que te den la palmadita nada más, y sí, amigo, estás bien, no, de personas que validan lo que estás sintiendo mm, es muy chingón, es ah, súper chingón, ¿no? Entonces, creo que es parte de una conclusión. Eh, no sé, me viene a la mente que a lo mejor pudiéramos compartir para cerrar o ir cerrando este episodio alguna idea que tenga en la mente como acción. Dijiste una que me encantó y que quiero decirles que la he hecho, el del ta, 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 sacudir. ta. Ajá. Sí, eso me ha funcionado mucho. ¿Y saben de qué lo aprendí? De mi perro, del, Sí, tal del cual, Don D. sacudidita de la que liberan ansiedad los perros. Sí, es impresionante. Y no es que sea nuevo, pero es que ahora lo vivo más de cerca porque lo Pues observo. somos animalillos Sí también, somos. ¿Por entonces, qué lo dices? sí, animalillos. Pues yo creo que esas, digo, las que más me han funcionado a mí, gritar. Subo el vidrio del carro. Si estoy en mi casa con la almohada, hace mucho que no lo hago, pero mira, se siente rico, se siente Liberador. rico. Eso de sacudirse, eh, ¿qué más? Golpear algo, a lo mejor, ajá, puede ser un cojín o si tienes una raqueta o algo así contra un cojín en la cama, contra algo, no contra otro ser humano, eso sí, Ing, ajá, ing. porque tenemos también esa parte de fiera dentro de nosotros y ayuda. Y a veces cuando son emociones que a lo mejor no están tan volcánicas, activar nervio vago. El nervio vago lo puedes activar cantando, puede ser hasta murmurando como... Puede ser uno que me encanta y que a mí me funciona de voladísima, ejercicio. Pones los brazos así, abres los codos, llevas tu mirada hacia uno de los codos sin girar la cabeza y hasta que sientes la sensación de bostezar, tragar saliva o suspirar, cambias y miras hacia el otro lado buscando esa misma sensación. Necesidad real, o sea, no la obligas, sucede. Ajá, tu sistema lo hace, entonces puede ser cualquiera de esas tres. Y eso activa el nervio vago y se siente como, Me encanta. ay, qué rico. Hay muchas maneras de hacer masajitos en las orejas, o a veces tapping, golpecitos en ciertas zonas específicas. Luego hacemos un episodio de eso. Me encanta. Ahí es como calibrar, yo creo que ver qué necesita cada emoción, porque a veces si es una emoción que necesita sacarlo como un toro, pues sácalo como un toro. Entonces, tarea. Métete a nuestra mejor amiga, ChatGPT, métete a San Google, métete a investigar sobre las emociones, esa es la tarea uno. Y ya que empieces a ser más amiga, más amigo, más chompi de las emociones, seguramente vas a identificar qué tipo de ejercicios te funcionan. Este me encantó, hay uno que es también sencillo y me lo recordaste, está muy, muy sencillo, es decir que sí, sí, así tal cual. ¿Sí? Como a los 2 minutos, al minuto y medio, paras, sacudes hombros y ya, justamente por el nervio Sí. vago. Me Y yo encanta. creo que otra de las cosas importantes, sentir esas emociones no te hace menos yogi, te hace más humano. Y algo importante, los practicantes que aspiramos a ser yogi se les llama sadhakas. Y sadhaka es aquel practicante que es consciente de su limitación humana, pero hace lo mejor posible para llegar a ese camino
de la unión y del yoga. Y Me entonces como encanta. ese papacho de, ok, hoy me enojé, pero mañana lo voy a hacer mejor. Y no significa que no me enoje, sino a lo mejor voy a tener una reacción más asertiva y me voy a tener esa compasión y paciencia si algo sucede que me saca del centro, porque eso es parte del camino también. Me gusta. Oigan, no se les olvide, denle clic, 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 clic a la campanita, síganos y compartan este Mm. tema. Me gustaría para cerrar, Vero, pensar en ¿cuándo fue la última vez? Y me hizo ya la pregunta, ¿eh? Pero yo ahora le voy a realizar la pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que aplicaste todo este cotorreo para regular el chamuco? Ay, no, el chamuco no persona malo, no, más bien para regular el cotorreo. Pues varias en estas 2 últimas semanas. Sí, como de cositas que he venido trabajando de un proceso, personal, este, que a lo mejor no era un enojo tan intenso, sino como que todavía eran residuales y que me sirvió hacer una buena práctica intensa si tenía el tiempo. Yay, Me sirvió una shavasana de 30 minutos, qué escribir rico. también. ¿Y qué más? Pues respiracioncitas también, unas respiracioncitas. Yo creo que han sido como en estas últimas 2 semanitas más o menos. Qué Del rico. grito ese hasta eso no he tenido como necesidad de hace varios tiempo, de gritar de te quiero matar. Es- Me encanta. Pero si surge, se siente rico, échenselo. Oigan, y sumo a esto que acaba de decir Vero para invitarlas a que hagan una prueba. Como decía mi abuela, no dejes que el agua, o sea, perdón, la leche, no dejes que la leche hierva demasiado porque se hace un cagadero. Entonces, la flama bajita es que tengamos ejercicios cotidianos de esto, ¿no? Ujú, Y que no pasa nada si te pasa, o sea, ujú. no pasa nada que la espuma de la leche salga así y haga una cocina muy, muy vintage por todos los manchones que quedan. Te recomiendo, les recomiendo que de verdad te permitas tener activo estos ejercicios, movimiento, lo que decías ahorita, Vero, de los codos, las prácticas constantes. A mí hay una que me gusta y con esto cierro yo mi micro y es de pronto bailar. Ah. En algún episodio les conté que mi hermano, mi mamá era como, Chair, no estás bailando en la calle y yo perreando desde chiquito. Yo creo que Ro Profesión debería haber sido de esos Ve- activadores de marcas. Animador de alberca, y así, sí, casi, casi, casi era, ya les contaré. Pero bailar también es como una cosa Sí. linda, ¿no? Yo de pronto, literal, ¿eh? O sea, voy con Vishnu y mi perrito y de pronto me volteo a ver así porque voy en la calle, es como, bailando. Y pues nada, eh, se me ha acabado la idea, pero no sé con qué quieres cerrar, pero tú. ¿Qué será? Bueno, cuando el Zen se va del chat, de, ay, no manches, somos 3 en el chat. De por ahí vieron La Casa de las Flores, ya sabrán la referencia, pero puede regresar al chat, no se preocupen. Me gusta. Ajá. Regresémoslo. Y pues nada, seguimos siendo yogis y en el camino andamos. Sigamos con más chismasana. Namaste. Nada más te